El tema del día en Pauta Bloomberg. Lo hemos hablado varias veces, el tema de la escasez de agua dulce es un aspecto que preocupa muchísimo. Probablemente los 2 o 3 temas de futuro más importantes que está enfrentando Chile, probablemente con la contaminación, en fin, y la escasez de agua es particularmente crítica. Va a ser un tema centralísimo en la COP25 que se desarrolla en diciembre, en Santiago. Y esto ha sido una preocupación no solo de ambientalistas, que lo es ciertamente, sino también de los empresarios agrícolas. La tercera y cuarta región están teniendo una escasez hídrica importantísima y se están planteando algunas soluciones. Porque en el sur de Chile llueve, lo vimos por ejemplo la semana pasada de una manera brutal, sí, con las inundaciones que hubo en Concepción, y lo vemos en Santiago que hay amenaza de lluvia. Hoy día estaba precisamente lloviznando, chispeando, pero la verdad que no había una lluvia potente que nos pueda generar, digamos, una tranquilidad. Y obviamente esta asimetría o esta dicotomía entre una pluviosidad cada vez menor en la zona centro-norte, ni siquiera el norte, y obviamente abundancia hídrica en el sur, hace pensar en alternativas para poder traer agua y recursos hídricos desde el sur del país hacia el norte. Entre estas alternativas hay 2. Está la Corporación Reguemos Chile de Juan Sutil, que lo tuvimos entrevistado acá hace un par de semanas, sí, que nos contó en detalle, pero también hay otra, que es impulsa la empresa francesa Vía Marina. Y para hablar precisamente de esto y conocer todos los detalles de por qué es, cómo es, qué alternativas se está viendo, tenemos a Félix Bouliolo, socio fundador del proyecto Agua Atacama, para que nos hable en largo de este tema. Félix, bienvenido a Pauta Bloomberg. ¿Qué tal? Gracias por venir, Félix. No, a ustedes por invitarme. Lo primero, para entrar un poco en tema, es si nos puedes explicar en términos generales para los auditores de qué se trata el proyecto, en términos muy simples, los 3 o 4 highlights centrales del proyecto, de qué se trata, la inversión, los años proyectados, en términos generales. Insisto, ¿cómo se estructura este proyecto? Se trata de tomar agua en algunos ríos del sur. De momento estamos pensando en el Rapel un poquito, en el Maule un poquito más y en el Biobío otro poquito más, pero siempre en la desembocadura de los ríos. Es decir, allá donde el agua ya ha sido totalmente utilizada por los usuarios de río arriba, y no puede haber más usuarios río abajo, sino los ecosistemas de la desembocadura que hay que cuidar, dejando el caudal ecológico requerido por estos. Esto es la primera gran diferencia. La segunda gran diferencia es que nuestro trayecto es submarino. Nosotros ocupamos muy poca tierra, desde esos puntos que he dicho del punto de salinidad en la desembocadura donde tomamos el agua, nos vamos derechos al mar, son unos poquitos kilómetros, y ahí nos adentramos, tenemos toda la ruta por vía submarina, y en los puntos de destino salimos y descargamos el agua donde se necesita. El tercer punto que creo es necesario señalar es que con todo esto el sistema es muy económico, de lo más económico que puede haber, y no tiene ningún impacto negativo desde un punto de vista ecológico, político, jurídico, todo lo que tú quieras. Félix, tú dices que tomas agua desde las desembocaduras, desde el Rapel, el río más al norte, desde la sexta región hasta el Biobío en la octava región. De ese total de agua, ¿cuánto representa el Rapel? ¿Cuánto representa el segundo río que tú planteas, que es el Maule, ¿no? Nosotros... más o menos un tercio. Los derechos de agua están solicitados a solicitud nuestra, a instancia nuestra, por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOB desde el 2012. Son 6 metros cúbicos por segundo en el Rapel, 16 metros cúbicos en el Maule y 38 en el Biobío. Perfecto. Eso se hizo en base a datos de aquella época. Quizás haya que actualizar esto con las últimas estadísticas de la DGA sobre los caudales reales de los ríos estos, con el cambio climático que ha ocurrido entre tanto. Claro. Pero bueno, el Biobío tiene caudal suficiente, o sea, si hay que tomar un poquito menos en los ríos más del norte y un poquito más en el Biobío, no creo que es... En términos generales se deje el Biobío respecto al Rapel. Exactamente, no fijamos, o sea, lo que cuenta para nosotros es la medición del caudal físico real que pasa en ese último punto que se llama el punto de salinidad de los ríos.
Eso es lo importante. Explícanos un poco el punto salinidad. ¿Qué quiere decir? Sí, que tú lo tomas cuánto antes de que llegue al mar, ¿cuánto es más o menos? Varía de un río para otro, del orden de 3, 5, 6 kilómetros en cada río. Es el último punto donde el agua deja de ser totalmente dulce para pasar progresivamente salobre. Y entonces esa peculiaridad química hace que desde un punto de vista económico-político ya no pueda haber más usuarios río abajo. Y sin embargo todos los usuarios de río arriba han sido debidamente servidos. Y repito, el único usuario río abajo de ese punto son los ecosistemas fauna y flora de la desembocadura y de la zona de influencia del río en el mar, que se llama la pluma del río, que hay que cuidar mucho, pero eso se puede terminar. Tienen ustedes todos los expertos ecólogos necesarios en universidades, como por ejemplo la misma de Concepción, que pueden medir esto. Entonces, entre el caudal físico real que se mide, digamos que es 100, y el caudal ecológico que nos diga el estudio de impacto ambiental 20, hay una diferencia de 80. De esos 80 tomaremos lo que nos autorice el MOP, digamos 30, para no apurar el sistema completamente, y además le pondremos todo tipo de cláusulas de salvaguardia de qué pasa si esa diferencia de 80 ya no es 80 por los motivos que sea, varía, baja a 70, a 60, que hacemos con nuestros 30, los reducimos a 25, a 20, para precisamente cuidar mucho los ecosistemas. Estamos conversando con Félix Bolliolo, ¿lo estoy pronunciando bien? ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Sos el fundador del proyecto Aqua Atacama. Cuéntame sobre la inversión necesaria. Dijiste que era más económico o que era muy económico. Sí. ¿Cuánto es y dónde van a desembocar? Estamos hablando de $8.000 millones, que es un tercio respecto de la otra alternativa que insisto que hablábamos. Y nosotros vamos, esos 8.000 millones es hasta Mejillones, Antofagasta. Que es $1 millón de dólares, por supuesto. Que es mucho más al norte que cualquier otra cosa que se ha escuchado. Y eso es una variante. Nosotros podemos, hemos estudiado 20 variantes, unas más cortas que se quedan en Coquimbo, La Serena, en Copiapó, otras más al contrario, más largas que van hasta Arica completamente. Y obviamente la mayor distancia, mayores puntos de entrega y pues mayor caudal transportado. Entonces nosotros hemos elegido de ingresar al MOP en el sistema de concesiones una variante intermedia, tanto en términos de distancia como en términos de caudal, que son esos 2.000 kilómetros desde el Biobío hasta Mejillones, Antofagasta, en base a un estudio que hizo la Comisión Nacional de Riego en el 2013, sí, que la universidad... Solo quería comentar, estamos viendo algunas imágenes en el streaming para que sí, eso se refiere al tramo del proyecto de Reguemos Chile, claro. No es lo nuestro. No, la competencia. No, exactamente. Entonces... y entonces en términos medios estamos en esos términos medios, es eso Mejillones en términos de distancia, en términos de caudal 30 metros cúbicos por segundo. Para tener una referencia, eso porque la gente le dice unos metros cúbicos, pero eso es a nivel de consumo de personas o riego. 20 metros cúbicos consume una casa promedio, un hogar promedio al mes. El consumo diario de una persona es del orden, se cuenta de unos 200 litros por día y por persona. No, pero esto va principalmente dirigido a la agricultura. Y como decía, nos estamos refiriendo a un estudio de la Comisión Nacional de Riego del 2013 que realizó la Universidad de Chile y que habla de 228.000 hectáreas que se pueden regar con nuestro sistema desde Valparaíso hasta Arica. Nosotros parándonos en Mejillones estaríamos regando 173.000 hectáreas de esas 228 que podríamos regar si fuéramos hasta Arica. Félix, ¿por qué es mucho más barato esta alternativa que la opción que impulsa Juan Sutil, por ejemplo? ¿Cuál es el tema subterráneo? ¿Es la extensión de regadío? ¿Es la obtención del agua? ¿Cuáles son las variables que hacen que esto sea mucho más económico? Un kilómetro nuestro cuesta del orden de $4 millones.
Un kilómetro terrestre cuesta, en una loca geografía como Chile, como claro, aprenden ustedes en sus estudios, me parece que me han dicho, cuesta por referencias internacionales del orden de 20 millones. Y nosotros en el fondo del mar no tenemos obstáculo ninguno, no tenemos que seguir pendiente, vamos todo derecho, con lo cual 2.000 kilómetros en línea recta son 2.000 kilómetros de tubos para nosotros. Mientras que en una carretera terrestre tienes que seguir todos los serpentinos, como dice Juan Sutil, de la carretera, y sus 1.400 kilómetros en línea recta son 3.900 kilómetros, como lo dice él mismo. Ahora, ¿a cuántos kilómetros iría la tubería de la costa? Nosotros no nos referimos a una distancia de la costa, nos referimos a una profundidad que es entre 100 y 200 metros de profundidad, que es la ruta que hemos estudiado con la Armada, con toda la cooperación que nos ha prestado la Armada, que está entusiasmados con nuestro proyecto, y esos 100 y 200 metros de profundidad están en el sur, bastante lejos, a 10-15 kilómetros de la costa, y sin embargo el norte, donde tiene los acantilados que bajan directamente al mar, está a lo mejor a un par de kilómetros no más. O sea, tenemos toda la ruta estudiada con la Armada. Perfecto, y se hacen estas bocatomas en las salidas de cada río, lo que tú planteabas, obviamente, y obviamente confluyen en esta gran tubería madre. Exactamente. El escenario base, Félix, es de estos 8.000 millones de dólares. Tú me planteabas como centro de operaciones Mejillones, pero para los 8.000 millones... Como último, entre tanto son 12 etapas. Perfecto. Y la duodécima es Mejillones. Eso mismo te quería preguntar. ¿Entre dónde y dónde? ¿Desde Valparaíso hasta la primera etapa, en base a los datos que nos dio la DGA y la Comisión Nacional de Riego cuando hicimos el estudio hace unos cuantos años, la primera etapa que consideramos es el Valle de la Aconcagua, es decir, Concón, Quintero, más o menos, pero obviamente ahora si nos declaran de interés público tendremos que reactualizar todos los estudios y hacerlo en más profundidad, más detalle, y es posible que tengamos que considerar algún punto de entrega más al sur, empezando por ejemplo en San Antonio para el Valle del Maipo, algunas cosas de estas. O en vez de dejar a lo mejor de tomar agua en el rapel, claro, al contrario, entregar agua en el rapel, exacto, para llenar el embalse del rapel, que esos son variantes que podemos hacer con gran flexibilidad con nuestro sistema. Estamos hablando con Félix Bogliolo, socio fundador del proyecto Acuatacama, esta carretera hídrica subterránea que saca agua... Submarina. No, es error absolutamente mío, perdón. Submarina, totalmente, que saca agua desde el sur del país y la lleva hacia el zona norte. Te quería preguntar por el tema de estos valles. ¿Hay algún escenario base? O sea, el mínimo que ustedes podrían para hacer rentable el proyecto sería desde Valparaíso hasta qué parte? ¿Hasta cuarta región? En función de la distancia necesitas más caudal pero precisamente si alargas la distancia, aumentas el número de puntos de destino, con lo cual dejando 2, 3, 5 cubos en metros cúbicos en un punto de destino, una etapa podría ser un proyecto reducido a una única etapa, Rapel Quintero, por decirlo así. Pero claro, se beneficiarían únicamente las pocas miles de hectáreas, claro, que habría que regar en el Aconcagua. Al contrario, te vas hasta... de forma peculiar en nuestro sistema, dado que hay costos fijos muy elevados, cuanto mayor el caudal a distancia igual, más baja el precio para vender, porque aplastas más los costos fijos. No Félix, sé si me explico bien. Cuéntanos un poco sobre vía marina. ¿Ustedes ya han hecho estos proyectos en otros países? No, esto es una innovación completa, pero bueno, una innovación... ¿Pero hay otras empresas quizás haciendo algo parecido? No, ¿otros proyectos? Nada. Pero sí hay cosas similares. Lo que hay que tomar bien en consideración es que sí es una innovación. Nos hemos gastado $6 millones en investigación y desarrollo. Tenemos varias patentes que protegen nuestro sistema, particularmente aquí en Chile, pero es una innovación relativa. Hay cosas muy similares. Hay pipelines petroleros que tienen ustedes, por ejemplo, de la ENAP en Magallanes. Hay cables submarinos de energía y de telecomunicaciones que
particularmente unen Chile desde Valparaíso con el resto del mundo. Hay pequeñas islas costeras como por ejemplo la isla Margarita en Venezuela, en el Caribe, o en otras islas del Caribe francés que tienen pequeñas mangueras de 10-20 centímetros en el fondo del mar para abastecerla. Nuestra única, entre comillas, lo de única innovación es tomar todos esos elementos, transportarlos, por decirlo así, transformarlos, adaptarlos a nuestro sistema de transporte de agua en larga distancia y grandes caudales, de expandir las dimensiones para ello y nada más. Pero bueno, el diablo está en los detalles y nos hemos gastado $6 millones en esto. Vía Marina, perdón, se dedica específicamente a qué, para entender bien la empresa. A fomentar este tipo de proyectos, y para nosotros Chile es un país muy importante porque este proyecto Agua Atacama es un proyecto muy grande y muy interesante. Pero para nosotros Chile es uno entre 25 otros países donde estamos promoviendo los mismos sistemas parecidos. Si tomas la costa Pacífico, tienes Perú, México, California, te vas al Caribe, Texas, algunas islas del Caribe, todo alrededor del Mediterráneo, sur, norte, Marruecos, Túnez, Egipto, Líbano, Grecia, Italia, España, o sea, etcétera. deberíamos ver proyectos similares. Exactamente. Y en países un poco que no te esperas, como Rusia, por ejemplo, tenemos proyectos y yo acumulo millas viajando en todos estos países. Cuéntanos un poco de la empresa. ¿Está controlada por quién? ¿Desde hace cuánto opera? Un poco para conocer efectivamente a Vía Marina. Esto es un invento mío que llevo algunos años pedaleando con esto. La primera mención de mi proyecto, de este proyecto con mi nombre, es del 4 de agosto del 2007 en el Mercurio. Y esta empresa hoy día está controlada por mí. Perfecto. ¿Y ya tiene operaciones en otras partes? O sea, ¿tiene ventas? No, ¿o estamos en el mismo proyecto? proceso de promoción de proyectos. Y en Chile tenemos 3 proyectos, además del grande Agua Atacama. Estamos pensando en hacer un pequeño piloto en una isla de Patagonia, y habría el reuso de las aguas servidas de las ciudades costeras, como puede ser Valparaíso o Concepción, que se podría tomar esas aguas que salen medianamente tratadas al mar y recuperarlas para regar con ello, que sería un buen uso en el tema de economía circular y todo esto. Uh-huh. Bueno, te deseamos mucha suerte en este proyecto. ¿Cuándo hay alguna, no sé, evento o anuncio del gobierno de aprobación? Dijiste si le dan prioridad, interés público. ¿Sí? ¿Eso se espera para este año o algo así? ¿No? Eso tienes que preguntárselo al señor Juan Andrés Fonten, que vamos a decide. darle, bueno, señor Fonten, ya se nos escuchó, queremos saber pronto, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo el próximo hito? ¿Cuándo el próximo hito? Pues la verdad que... Y a partir de ahí serán 2 años de estudios que nos pida el MOP, y luego concesionarlo, y luego a partir de ahí vendrían para una primera etapa unos 2 años de estudio y 2 años de construcción, con lo cual saldría y luego para llegar al proyecto completo Mejillones estaríamos hablando de 2027, que es bastante rápido comparado con cualquier otra alternativa. Perfecto. Félix Pogliolo, socio fundador del proyecto Agua Atacama, contándonos los detalles de esta alternativa submarina. Así que estamos ahí. Muchas gracias por perfectamente. Encantado. Gracias a ustedes. Pauta Bloomberg en Pauta 100.5. KPMG ofrece en Chile servicios de